Gracias, profe. Gracias a usted. Bueno, entonces vamos a retomar. Simplemente para que quede dentro del video. Ley de Gauss en forma integral. A esto llegamos esta mañana, ¿cierto? Y de la ley de Gauss en forma integral, podemos obtener también el campo eléctrico, siempre y cuando el sistema de carga que genera el campo eléctrico tenga cierta simetría, ¿cierto? Ya vamos a ver diferentes tipos de simetría. Y que la simetría está asociada con un sistema de coordenadas particular. Obviamente, a ver, era lo que yo iba a decir. Bueno, entonces nosotros podemos partir de la carga encerrada y hallar el campo eléctrico siempre y cuando esta integral de acá sea fácil de calcular. Y esa integral es fácil de calcular cuando la superficie S que encierra la carga tiene determinada simetría. Y la simetría de la superficie la podemos escoger como la superficie de la distribución de carga. Entonces vamos a ver un ejemplo, que es una carga puntual positiva, que la colocamos en un origen. Nosotros podemos ver que cualquier campo eléctrico que nosotros calculemos va en dirección radial a la carga, ¿cierto? Entonces estos serían, por ejemplo, los campos eléctricos, las líneas de campo divergentes a la carga. Entonces podemos dibujar todas estas líneas de campo eléctrico que son divergentes a la carga. ¿Cómo sabemos nosotros qué simetría tiene la carga? Eso es una pregunta importante. Puede ser por dos razones. Por la geometría de la distribución de carga o por la forma de las líneas de campo. Esas son dos formas para uno saber si una densidad de carga tiene una determinada simetría. Nosotros vamos a ver que esta densidad de carga de acá, que es simplemente una carga puntual, tiene simetría esférica. Si nosotros encerramos la carga puntual por una esfera, se supone que la carga puntual está en el centro de la esfera, pero como yo soy tan motriz, entonces no quedo en el centro de la esfera. Espera, yo lo vuelvo a dibujar a ver. O sea, quedó mejor, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo sé yo que la carga puntual tiene simetría esférica? Básicamente, porque el campo eléctrico en cualquier punto de la esfera, a pesar de que aparentemente tiene diferente dirección, tiene igual magnitud. Y si yo calculo la integral, sobre esa superficie, entonces la integral doble sobre esa superficie, como la estoy calculando en la superficie, E punto de A la puedo calcular fácilmente si exploto la simetría. Ya les voy a mostrar cómo. El vector diferencial de área necesito que acá todo el mundo ponga 4 ojos al tablero. Esto es importante. El vector diferencial de área
Vea, es un vector que es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, si yo tuviera un cubo y yo definiera las caras de mi cubo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta cara de acá debe de tener un vector diferencial de área que sea ortogonal a esa cara. Por ejemplo, este de acá, ¿cierto? Siempre es ortogonal. Esta cara de acá debe de tener un vector diferencial de área que sea ortogonal a esa cara. O sea, que forma un ángulo de 90 grados con ese plano, ¿cierto? Esa es la definición de un vector normal. O sea, el vector diferencial de área esencialmente es un vector normal. Profe, Sí, señor. pero el vector no sería que sale de una cara y sale de la otra cara. O sea, de la cara delantera sale la cara trasera. No, Puede porque por cambiar. definición, recuerde que en cálculo vectorial, por definición, el vector normal a una superficie que está parametrizada por una trayectoria gamma es un vector que va en la dirección según la regla de la mano derecha. Entonces, por ejemplo, esta superficie S ha de tener un vector que va en esta dirección por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Entonces, este es el vector normal a esa superficie. Por lo tanto, el vector normal a esta el vector diferencial de área se define como un vector que sale de la superficie de forma tal que se recorre la superficie con una trayectoria gamma, como las que teníamos nosotros en cálculo vectorial, tal que el vector de área sale de la superficie, no entra, Miguel, sino que sale. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Esta es la convención para el diferencial de área. Por lo tanto, en este caso, si yo recorro la tapa superior del cubo, yo tengo que recorrer la tapa en este sentido. De forma tal que si yo aplico la regla de la mano derecha, el diferencial de área está en esta dirección. Nosotros vamos a hacer un ejemplo con un cubo donde vamos a calcular full el flujo eléctrico a través del cubo. Entonces, pero simplemente quiero que sepan que esta es la convención por el momento. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una esfera como en este caso? Si yo tengo una esfera como en este caso, una esfera es una sola superficie, no es como un cubo que tiene 6 superficies, sino que una esfera es una sola superficie. Es una superficie donde el radio es constante en toda la superficie. O sea, aquí en la superficie de la esfera, el radio es constante porque la esfera por definición es un punto X, Y, Z que se mueve de tal manera que equidista a un punto fijo que conocemos como el centro de la esfera. Y la distancia del centro de la esfera a ese punto se llama radio. ¿Sí o no? El diferencial de área es ortogonal a esa superficie y va en la misma dirección del radio. Por lo tanto, el radio y el diferencial de área para una esfera son paralelos. Estos son los vectores diferencial de área para la esfera. Entonces nosotros decimos que el diferencial de área para una esfera va en dirección radial.
Y si va en dirección radial, por lo tanto, si va en dirección radial, por lo tanto, lo que nosotros podemos determinar es que es paralelo al radio, ¿cierto? De aquí, nosotros podemos inferir que estas líneas de campo eléctrico en cada uno de estos puntos sobre la superficie, además de que son constantes, porque cada uno de esos puntos de campo, donde estamos calculando el campo, está a la misma distancia a la carga de origen. Y el campo solo depende de la carga de origen y de la distancia. Y la distancia es la misma porque la distancia de la superficie de una esfera al centro es la misma. Por lo tanto, el campo eléctrico es constante para toda la superficie. Sobre toda la superficie es constante. Y no solo eso, sino que el campo eléctrico también es paralelo al diferencial de área. Esto contrasta con el hecho de que el campo gravitacional, perdón, diferencial de área, pues diferencial de campo eléctrico. Esto contrasta con el hecho de que el campo gravitacional es antiparalelo y para eso ustedes tienen que examinar la ley de Gauss para el campo gravitacional, que es la ley de Gauss original, ¿cierto? La ley de Gauss para el campo eléctrico surgió después. Y por eso deben de realizar y entregarme paso a paso usando coordenadas esféricas, que yo les voy a enseñar ahorita. El ejercicio 22 puntos, creo que es 59, pero yo reviso bien. Sí, 22.59. Bueno, como ustedes pueden ver que el campo eléctrico y el diferencial de área son paralelos, recuerden que el producto punto entre dos vectores es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, ¿cierto? Por el coseno del ángulo que forman entre los dos. Pero dos ángulos paralelos, el ángulo, perdón, dos vectores paralelos tienen como ángulo 0, o sea que el coseno de teta es 1. Por lo tanto, el producto punto entre E y DA es simplemente la magnitud de E por la magnitud de DA. O sea que esto es simplemente la integral doble de E por DA sobre la superficie. Pero como el campo es constante, lo saco de la superficie. Lo saco de la integral de superficie y me queda la integral doble sobre S de dA, que simplemente es el área superficial de mi esfera, o sea que esto es E por A. Ahorita vamos a analizar esto con coordenadas esféricas y vamos a demostrar que el área para esta esfera es igual a 4pi r al cuadrado, donde r es el radio de la esfera. ¿Por qué pudimos nosotros sacar el campo eléctrico de la integral doble? Por la simetría que tiene esto. Como nosotros escogimos una superficie con la misma simetría del campo eléctrico, el campo eléctrico es constante en todos los puntos de la superficie. Esto es complicado de entender, pero la mayoría ya vieron cálculo multivariable, o sea que se les debe hacer un poquito más sencillo de entender. Ahora, obviamente, como el flujo eléctrico es igual a la integral doble de E punto de A, y vimos que esta integral es el campo eléctrico por el área, si tenemos cierta simetría. Y esto es 4pi r al cuadrado por el campo eléctrico, esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, podemos despejar la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico para esa carga puntual es, por lo tanto, la carga encerrada dividido 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado.
Aquí acabamos de dar con la fórmula para el campo eléctrico usando la ley de Gauss. Nosotros podemos hacer también, digamos, cuando tengamos claro lo de coordenadas esféricas, podemos hacer lo contrario. Podemos verificar que si aquí reemplazamos en este de acá, reemplazamos la fórmula del campo eléctrico para una carga puntual, vamos a obtener la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Por definición, si Q encerrada es igual a 0, el campo eléctrico también. O sea, si usted coge una superficie gaussiana, digamos una esfera, y encierra una geometría que no tiene carga eléctrica, o que la carga eléctrica neta, como la del dipolo, es igual a 0, que puede tener carga, pero tiene la misma carga positiva y negativa, para esta configuración, el campo eléctrico es idénticamente igual a 0. Ejemplo. Conductores. Un conductor es un sistema macroscópico, por ejemplo, una esfera conductora es un sistema macroscópico donde por observación, escúcheme muy bien, las cargas libres, o sea, las cargas que se pueden mover, porque no todas las cargas dentro de un conductor se pueden mover. Entonces, las cargas libres se almacenan en la superficie, no adentro, sino en la superficie. Y supongamos que la carga total que contiene ese conductor en la superficie es de Q. Q total es igual a Q. Por lo tanto, siendo este conductor un conductor esférico, por ejemplo, de radio R mayúscula, si yo encierro el interior de ese conductor con una superficie gaussiana, por lo tanto, ¿cuánto vale el campo eléctrico adentro de ese conductor? ¿Será, profe? ¿Quién dijo 0? Mariana. Yo, sí, señor. Sí, exactamente, Mariana. El campo eléctrico adentro del conductor vale 0. Todos los campos eléctricos en equilibrio electrostático, es decir, si usted no aplica una fuerza externa, el campo eléctrico dentro de un conductor es 0. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero graficar el campo eléctrico como función de R, hasta aquí, hasta este punto, cuando R es igual a R mayúscula, que equivale a la superficie del conductor, el campo eléctrico es 0. Más sin embargo, una vez nosotros estamos en la superficie del conductor, ahora podemos encerrar el conductor con una superficie gaussiana cuyo radio sea superior al radio del conductor, ¿cierto? El radio R de esta superficie gaussiana es R mayor que R mayúscula. Y como S, según la fórmula que acabamos de obtener acá, el campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada dividido 4 pi epsilon sub 0 R. ¿Cuánto vale la carga encerrada por la superficie en verde? Debe ser diferente de 0, ¿no? Sí, pero yo se las di ahí. ¿Cuánto vale? Vea, carga total del conductor Q. O sea que la carga encerrada por esa esfera en verde no es otra cosa que la carga almacenada en la superficie del conductor.
Entonces, ¿cuánto es la carga encerrada en la superficie del conductor? ¿Cuánto es la carga encerrada por la esfera en verde, chicos? Q. Muy bien, Q. Q. Por lo tanto, el campo eléctrico por fuera y en la superficie del conductor es ¿cuánto? Q sobre 4 pi epsilon sub 0, R al cuadrado, siendo R el radio de la superficie gaussiana en verde, ¿cierto? O sea que acá este valor es simplemente E de R mayúscula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando R es exactamente igual al radio R, en ese punto ya el campo eléctrico comienza a valer Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R mayúscula al cuadrado, exactamente en la superficie del conductor. Por fuera de la superficie del conductor utilizamos esta fórmula para un R mayor que R mayúscula. O sea que esto sería como algo así. Esta sería como la gráfica para el campo eléctrico debido a esa esfera conductora en cualquier punto R a una distancia R minúscula del origen. Cuando la distancia R minúscula se encuentra adentro del conductor, el campo eléctrico es cero. Esto es para R menor que R mayúscula. Y este es el perfil. Esto obviamente cae como 1 sobre R al cuadrado, ¿cierto? Los conductores tienen campo eléctrico cero en su interior en equilibrio electrostático. ¿Qué pasa cuando uno aplica un voltaje entre los terminales de un conductor? Que ya el equilibrio electrostático se rompe y si hay un campo eléctrico adentro, como veremos la próxima semana, aproximadamente lunes, ¿cierto? Entonces sí hay campo eléctrico adentro cuando se rompe el equilibrio electrostático del conductor. Entonces, bueno, básicamente, esto es cuando el campo, esto es para un conductor. Si yo tuviera un aislante, ejemplo 2. Aislante. Yo tuviera un aislante, entonces el caso sería ligeramente diferente. Para un aislante, como la carga eléctrica no se puede mover, está estática. Entonces, el aislante sí tiene carga interna, no solamente tiene carga almacenada en la superficie, sino que también tiene carga interna, o sea, carga adentro del volumen del conductor. O sea, tiene también carga distribuida en el interior. Esta es la característica de un aislante. Esto es muy importante. Cuando a usted le dicen que esto es aislante, usted de una debe de asumir que en el volumen usted tiene carga eléctrica, ¿cierto? Cuando le dicen que su caso es un conductor, usted debe asumir que dentro del volumen no tiene carga eléctrica, solo en la superficie. Listo. Ahorita vamos a hacer un cálculo sobre el campo eléctrico debido a un aislante, adentro y afuera del aislante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, señor, profe. No, profe. Bueno, No, entonces, señor. ahorita les voy a decir, bueno, chicos, gracias por contestar. Ahorita les voy a decir en el libro donde pueden encontrar la lectura sobre el campo eléctrico dentro de un aislante y la lectura sobre el campo eléctrico dentro de un conductor. Dentro, no en la superficie, sino dentro.
¿cierto? Ahora, una cosa importante que nosotros, digamos, debemos de estudiar es el por qué un aislante en equilibrio electrostático no tiene carga en el interior. Esto es básicamente por esta razón. Supongamos que usted tiene aquí una carga eléctrica positiva, ¿cierto? Como esa carga eléctrica se puede mover libremente dentro del conductor, esa carga eléctrica se va a comenzar a mover hasta que llegue a un punto de donde ya no se pueda mover más. Esto en términos de física es que la carga llega a un punto donde su energía potencial es la mínima. Entonces, por eso estas cargas que están libres acá se mueven hasta que quedan en la superficie. Ahora, ¿será que en un aislante no hay carga eléctrica? No, claro que sí hay carga eléctrica, porque un aislante está hecho de átomos. Perdón, en un conductor no hay carga eléctrica. Claro que sí hay carga eléctrica, porque un conductor está hecho de átomos. Lo que pasa es que hay que diferenciar acá en este conductor, y esto quiero que lo diferencien muy bien, esto es muy importante. Hay una carga móvil y hay una carga ligada. Listo. La carga móvil es la que les acabo de dibujar. Es esa carguita que como está libre para conducir, entonces puede llegar a la superficie, ¿cierto? La carga estática es aquella carga dentro de los átomos que está ligada con ya sea una carga negativa o positiva. Y esta carga no se puede mover. O sea que esas otras cargas, la carga neta es cero porque usted tiene una carga positiva y una carga negativa, la suma da cero. Una carga positiva y una carga negativa, la suma da cero. Esas cargas se llaman cargas ligadas y no intervienen en el proceso de campo eléctrico porque netamente no contribuyen al campo, son carga cero, ¿cierto? La carga que contribuye al campo es la carga móvil, la carga que no está ligada con otra carga. Listo. En este caso, ¿cierto? Hay carga ligada que contribuye al campo eléctrico, pero eso lo vamos a ver en otra unidad y no muy profundo, simplemente muy por encima, porque eso requiere, digamos que un conocimiento de un alto nivel en electrodinámica para uno poder entender eso desde la perspectiva matemática. Hay carga ligada que sí contribuye al campo, pero cuando hay polarización. Y la polarización simplemente es cuando la carga eléctrica se está orientando en una dirección particular dentro del metal. En este caso, la carga eléctrica ligada está desorientada o orientada aleatoriamente, ¿cierto? Entonces, que se llama un material sin polarización. Entonces, un material polarizado, ¿cierto? Que se llama un ¿cómo es que dice en español? Después yo pienso. Un electreto, ¿cierto? Se llama un electreto, ¿cierto? Tiene polarización, por ejemplo, el agua. El agua tiene cargas ligadas, pero que tienen polarización, ¿cierto? Debido a que los dipolos del agua, como yo les expliqué la semana pasada, están orientados no en direcciones aleatorias. Aquí todos los dipolos que van de menos a más están orientados en direcciones aleatorias. Y cuando uno lo suma a cero, por eso esa carga ligada no contribuye al campo eléctrico adentro. Y por eso la carga neta da cero. Cuando usted orienta la carga en una dirección determinada, ya no da cero. Si alguien quiere saber bien sobre esto, me puede preguntar después. Yo le puedo explicar con más detalle cuándo es que la densidad de carga ligada contribuye y cuándo no contribuye al campo eléctrico. Pero por el momento debemos de tener en cuenta una cosa. En el caso que nosotros estamos estudiando, este es un metal que no tiene polarización. Por lo tanto, la carga ligada, la suma de la carga ligada da cero.
Porque hay personas que salen de este módulo pensando que dentro de un conductor no hay carga eléctrica y después por allá comienzan a pensar, venga, ¿y los átomos del conductor qué? Y quedan como todos decepcionados del profesor. Entonces, el profesor de electromagnetismo típicamente no hace esa claridad, que la carga de un conductor es de dos tipos, y tiene una carga móvil más una carga ligada. Pero la carga ligada dentro de un conductor sin polarización es cero. Y la carga móvil también porque se acomoda en la superficie. Entonces eso es más o menos lo que uno tiene que saber sobre la física del conductor. Para nosotros hallar el campo eléctrico dentro de un aislante necesitamos algunas otras cositas que vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, señor. No, señor. Profe, yo sí estaba No, así señor. como usted acaba de decir ahorita. Estaba pensando y los átomos del electrón que... Sí, entonces los átomos. A ver, esa es una buena pregunta, Orlando. Nosotros sabemos de nuestro curso de química que un átomo tiene unos niveles de energía, ¿cierto? Y tiene por acá un nivel de energía que separa los niveles de energía de valencia y los niveles de energía de conducción. Esta es la valencia del átomo. La valencia del átomo, por ejemplo, el cloro tiene una valencia de -1 y el sodio tiene una valencia de +1. Pero cuando ellos se enlazan, la carga neta del sistema sodio-cloro es neutra. A pesar de que tenga una valencia diferente de 0, ya cuando forma un material, esto es neutro, ¿cierto? Es un enlace iónico. Es no neutro cuando usted mira el átomo individualmente, ¿cierto? Este átomo individualmente no es neutro y este átomo individualmente tampoco es neutro. Ahora, esto requiere un conocimiento sobre electromagnetismo, ondas, electrodinámica, mecánica clásica, mecánica estadística y mecánica cuántica supremamente superlativo. ¿Cierto? Pero les voy a explicar más o menos. Una vez que los átomos se comienzan a enlazar, entonces acá hay enlaces entre átomos. Esos niveles de energía de valencia y de conducción se convierten en una cosa que llaman bandas, donde la energía ya no es discreta, sino que es continua. Esto es una banda. Se llama la banda de valencia, que es la banda donde están los átomos, que contribuyen a la carga ligada. Banda de valencia. Y acá va a haber una banda de conducción, que es la banda en donde están los electrones que contribuyen a la conducción, o sea, los electrones que se mueven. Los electrones que están libres para moverse, ¿cierto? Para poder, entonces esto lo conocemos como banda de conducción. Cuando los electrones de la banda de valencia pueden transitar a la banda de conducción, es porque esta diferencia de energías es pequeña. Y eso es lo que es un metal. Un metal es un material en donde esta diferencia de energías es supremamente pequeña, de forma tal que la energía térmica a temperatura ambiente es suficiente para que un electrón pase de aquí hasta acá. La energía térmica es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿cierto? Si a temperatura ambiente esta energía térmica es mayor
que la energía que llamamos nosotros ancho de banda o brecha de banda entre la banda de conducción y la banda de valencia, eso es un metal. Si esa separación en energía entre esas dos bandas es muy grande, es un aislante. Entonces el electrón no va a tener suficiente energía para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Pero es que los electrones, pero es que las cargas que no están ligadas en un aislante quedan disponibles para contribuir a la carga neta del aislante, ¿cierto? Pero si esto fuera un conductor, todas esas cargas van a ir a la banda de conducción y van a tener energía suficiente para llegar a la superficie del metal. Entonces, este Orlando es el dibujo real que uno tuviera que tener. Lo que pasa es que, de pronto, a un nivel tan temprano como electromagnetismo, digamos, esto es un poquito confuso, ¿cierto? Porque uno no tiene las herramientas matemáticas ni físicas para estudiar este tipo de fenómenos. Entonces, para estudiar este tipo de fenómenos es complejo y solo se puede estudiar mediante mecánica cuántica y mecánica estadística, que son materias correspondientemente de séptimo, octavo y noveno semestre de un pregrado en física, por lo menos en la Universidad de Pamplona, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, doy esta materia, que se llama física del estado sólido, o sea, física de los sólidos, de los materiales sólidos, o de los materiales en general. Yo doy esta materia acá en la Universidad de Pamplona en la maestría. Y de todas formas, a pesar de que los jóvenes de la maestría ya han visto mecánica cuántica, estadística y eso, esto sigue teniendo un nivel de complejidad, digamos, un poquito superlativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el profesor de electromagnetismo? Simplifica esto, o los libros de electromagnetismo simplifican esto de tal forma que se pueda entender lo principal, que es que el campo eléctrico en un aislante es diferente de cero adentro y en un conductor es cero adentro del conductor. Eso es lo que hay que saber. Si ustedes quieren saber más de lo que yo les acabo de explicar, el libro guía tiene una pequeña introduccioncita. Después de que el libro guía presenta la introduccióncita mecánica cuántica y todo eso. Tiene un capítulo de estructura atómica, que es el capítulo 41. Y el capítulo 42 dice moléculas y materia condensada. Eso es, si uno le interesara, pues eso, ¿cierto? Entonces, pero esto es un poquito complicado. Entonces, por eso los libros de electromagnetismo simplemente lo dejan a este nivel. Pero cuando eso no se explica, entonces uno comienza a pensar, venga, y los átomos dentro del metal, ¿que no tienen carga o qué? Entonces tienen carga, pero está ligada, ¿cierto? O sea, una carga positiva más Q se liga con una carga negativa menos Q, y la carga total ligada, por lo tanto, es cero. Eso es realmente lo que pasa. Ahora vamos a ver lo que les quería contar. ¿Qué tipo de densidades de carga hemos estudiado hasta el momento? Hemos estudiado la densidad de carga lineal, que es lambda, que la definimos como lambda igual al un diferencial de carga por un diferencial de longitud, de donde obtenemos que el diferencial de carga es igual a lambda por el diferencial de longitud. Tenemos la densidad de carga volumétrica que vimos esta mañana, ¿cierto? La densidad de carga volumétrica la denominamos como ρ y dijimos que ρ era igual al diferencial de carga contenido en un diferencial de volumen, de donde acá entonces el diferencial de carga era igual a ρ por el diferencial de volumen. Y también tenemos sistemas en dos dimensiones. La densidad de carga superficial, que la llamamos sigma. Después nosotros vamos a llamar la conductividad de un metal sigma. No confundan esta sigma con la conductividad. La densidad superficial de carga sigma es cuánta cantidad de carga de Q hay por unidad de área.
De aquí nosotros decimos que el diferencial de carga es igual a sigma por el diferencial de área. Cuando nosotros vamos a solucionar este tipo de problemas, para nosotros, por ejemplo, hallar la carga total o hallar un campo eléctrico, básicamente que tenemos que integrar. Esta es una integral simple, pero esta acá es una integral doble, ¿cierto? Sobre una superficie. Y esta es una integral triple sobre un volumen, ¿cierto? Para nosotros poder ejecutar esto, lo mejor que nosotros podemos hacer es, según sea la simetría de la superficie o del volumen, escoger un sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, esfera. Coordenadas esféricas. Por ejemplo, cilindro. Las polares, profe. No, coordenadas cilíndricas. Cubo. Coordenadas cartesianas. Ahora, nosotros, otra forma de expresar esto, por ejemplo, ρ. Si ρ es constante, nosotros podemos decir básicamente que ρ es igual a la carga total dividido el volumen, también, ¿cierto? Para ρ constante, si ρ es constante. Aquí en la parte del aislante, digamos que este es un aislante. Vamos a decir que esto es un aislante de radio R mayúsculo. ¿Cierto? Por lo tanto, ρ es igual a la carga total dividido el volumen del aislante. ¿Cuánto es? El volumen de una esfera o de un aislante esférico es 4/3 de pi el radio al cubo. Este es el radio. Entonces, con eso ya sabemos cuál es la densidad de carga de ese aislante. Si tiene una carga total Q distribuida en todo su volumen. Pregunta hasta ahí. No, profe. No les voy a negar que esto es un poquito complejo. Esto no es sencillo, ¿cierto? Entonces, pero, y todavía menos, porque es que, por ejemplo, entre clase y clase ustedes tienen unas cuantas horas. Digamos que en un semestre normal, entre clase y clase ustedes tendrían días y tendrían hasta un fin de semana para leer esto. El problema que tenemos hoy es que hoy no tenemos ese tiempo. ¿Cierto? Entonces, digamos que ese es el problema. Bueno, esta es la densidad de carga. Ahora, la carga encerrada por toda la superficie, si nosotros hacemos una superficie gaussiana que encierre todo ese volumen, por ejemplo. Digamos que voy a hacer una superficie gaussiana. Hagámosla por acá. Que encierre todo el volumen que sea de un radio R mayor al radio de la esfera. O sea, esfera gaussiana de radio R mayor que R mayúscula. ¿Cuánto es cuál es la carga encerrada por la esfera gaussiana? Si ρ sería igual a la carga encerrada, si ρ es constante dividido el volumen de la esfera que está encerrando la carga, o sea, el volumen de la esfera gaussiana, la carga encerrada sería ρ, que es constante, por el volumen de la esfera. Y esto es igual a Q sobre 4pi. Esto es 4pi R al cubo por el volumen, que es, perdón, 4pi tercios, que es de la esfera gaussiana, que es 4pi tercios de R minúscula al cubo. ¿Cierto? O sea que se va pi con pi, 4 tercios con 4 tercios, y esto nos queda Q
por R minúscula al cubo sobre R mayúscula al cubo. Esto nos quedó ahí muy atarbaneado, ¿cierto? Entonces esto nos queda como Q total, la carga que encierra el volumen por R minúscula al cubo dividido R mayúscula al cubo. Esto es relativamente sencillo. ¿Eso está claro, chicos? Sí, señor. Ahora, nosotros sabemos que para una esfera, 4pi R al cuadrado por el campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero nosotros sabemos que esto es ¿cuánto? Esto es la carga total por R minúscula al cubo sobre R mayúscula al cubo. Obviamente aquí sobre epsilon sub 0. Ustedes pueden ver que cuando R es igual a R mayúscula, la carga total o la carga encerrada por la gaussiana es igual a la carga total, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, hiciera una esfera gaussiana que fuera del mismo radio R del aislante esférico, los dos radios serían iguales y la carga encerrada sería igual a la carga total del aislante, ¿cierto? Sí, señor. Más sin embargo, si el radio de la gaussiana es menor que el radio de esta otra, si es del aislante esférico, entonces nosotros tendríamos este caso. En ese caso, despejamos acá el campo eléctrico y nos queda E igual a 1 sobre 4pi R cuadrado por la carga por R al cubo dividido epsilon sub 0 R mayúscula al cubo. R al cuadrado se va con este de acá y nos queda que esto es Q por R sobre 4pi epsilon sub 0 R mayúscula al cubo. Esto es para R menor que R mayúscula. ¿Listo? Ahora, si este R de acá fuera mayor que R mayúscula, como dice acá, para este caso, si suponemos que este es el aislante esférico y tiene una carga encerrada total de Q y lo encerramos con una superficie gaussiana mayor, con radio mayor que el radio del aislante esférico. En este caso, chicos, ojo con esto se puede convertir en lo siguiente. Se convierte en una superficie gaussiana que encierra una carga puntual del mismo valor de la carga total del aislante. ¿Y cómo es el campo eléctrico de una carga puntual? E igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R minúscula al cuadrado. Entonces, cuando nosotros tenemos una esfera gaussiana encerrando una distribución esférica de carga, eso se convierte en una superficie gaussiana encerrando una carga puntual del mismo valor de la distribución de carga que se estaba encerrando. Y por lo tanto, el campo eléctrico, debido a este aislante esférico, en cualquier punto por fuera del aislante, donde usted lo quiera escoger, siempre y cuando R minúscula sea igual a R mayúscula, el campo eléctrico en cualquiera de estos puntos simplemente es el campo eléctrico debido a una carga puntual cuyo valor es el mismo de la carga del aislante esférico. Se convierte en este valor. Por fuera, ¿cierto? Adentro es este de acá. Y así podemos graficar entonces el campo eléctrico como función de R
de un aislante. Hasta R igual a R mayúscula estamos adentro del conductor. Por lo tanto, tenemos que utilizar esta fórmula y como ustedes ven, es proporcional a R minúscula, o sea que es una línea recta. O sea, aquí adentro del aislante, esto es una línea recta que tiene valor acá de E de R mayúscula, ¿cierto? O sea que reemplazamos esta R de acá por una R mayúscula. Se cancela esta con esta de acá, ¿cierto? Y por lo tanto, el valor ahí simplemente es igual a la carga sobre 4 de epsilon sub 0 R mayúscula al cuadrado. Que sería lo mismo si lo hacemos con esta expresión, cuando reemplazamos R minúscula por R mayúscula. En la expresión para evaluar el campo eléctrico por fuera del aislante, da igual. O sea, en la superficie las dos fórmulas coinciden. Eso se llama continuidad del campo eléctrico. Aquí las dos fórmulas coinciden y son iguales a esto. Esto varía como 1 sobre R al cuadrado y este de acá varía proporcional a R. Porque acá E de R minúscula es Q por R sobre 4 pi epsilon sub 0 R mayúscula al cubo. Y acá E de R es igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R minúscula al cuadrado. En la zona en verde se comporta como una carga puntual. Y en la zona en rojo es el aislante. O sea, adentro del aislante. Una pregunta importante que nosotros nos vamos a hacer mañana, creo yo que en la tarde, es qué sucede en el caso en el que la densidad de carga no sea uniforme. O sea, no sea constante, dependa del radio o alguna cosa por el estilo. Entonces, esas son unas preguntas importantes que nosotros nos tenemos que ir haciendo. ¿Qué pasa cuando esa densidad depende de la distancia del origen del aislante a algún punto sobre el aislante? Entonces, por ejemplo, cuando ρ, la densidad volumétrica no es constante, sino que es, por ejemplo, alfa sobre R. ¿Qué pasa en este caso con el campo eléctrico? Profe, qué pena que lo interrumpa. Es que me toca retirarme. No hay problema. Gracias. Hasta luego. Yo veo los Hasta videos luego. cuando los suba. Bueno, señor. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Entonces, el campo eléctrico adentro de un aislante lo pueden leer ya les digo. Es el ejemplo 22.9 del libro. Ejemplo 22.9 del libro. Y el campo eléctrico debido a un conductor es el ejemplo 22.5 del libro. O sea, aquí el campo eléctrico que habíamos graficado, este de acá, es el ejemplo 22.5 del libro. Preguntas hasta ahí.
No, señor. No, profe. No, profe. Este tema es complejo, ¿cierto? Sí, sí, Más señor. estudio, creería yo. Entonces, por eso esta tarde hay que leer mucho. Muchísimo. Pero ya hemos avanzado, digamos que considerablemente. Hemos avanzado todo lo que hemos podido sin utilizar coordenadas esféricas ni cilíndricas. Bueno, entonces, vamos a mirar ahora. Ahora queremos mirar, vamos a hacer un ejemplo. Queremos hacer un ejemplo de cómo, por ejemplo, podemos calcular para una distribución de carga particular esta integral. La integral doble sobre una superficie S del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área. Lo más sencillo que nosotros podemos hacer es un cubo. Es el sistema más sencillo que nosotros podemos trabajar. Entonces, venga, yo miro a ver qué ejemplos tengo por acá para que hagamos un ejemplito con el cubo. Y ya mañana, entonces, hacemos la parte de las coordenadas esféricas y comenzamos a calcular con coordenadas esféricas. Y en la segunda parte de la clase de mañana, entonces esperemos poder calcular con coordenadas cilíndricas. Un segundo, voy a una cosa. Bueno, voy a hacer un ejemplo, que es un ejemplo conocido sobre una cosa que conocemos como el plano infinito de carga. Nosotros trabajamos en clase, nosotros trabajamos la línea infinita de carga, ¿cierto? Pero el plano infinito de carga no lo hemos trabajado. Para nosotros trabajar el plano infinito de carga vamos a considerar un disco. Disco uniformemente cargado. Si yo quiero considerar un plano infinito de carga, porque es importante que yo considere un disco de carga, básicamente por esta razón. Supongamos que yo tengo un disco que es muy diferente al problema que hay en el libro de la arandela, ¿cierto? Una arandela es, por ejemplo, un sistema cargado en donde en una región muy pequeña, esta región de acá se distribuye carga. Este, aunque parece un sistema bidimensional, esto es un sistema en una dimensión. Porque ¿cómo hace usted una arandela? Esta arandela la puede hacer usted si usted, por ejemplo, aquí coge entonces, por ejemplo, y aquí coge, estas son unas tijeras. Usted coge y corta esa arandela. Usted coge esa arandela y la corta y la extiende y le queda como algo así. Como algo que tiene una longitud L y esta dimensión de acá es despreciable.
esta dimensión de acá. O sea que esto es un sistema en una sola dimensión. Usted coge y vuelve, coge esa arandela y la puede doblar. Y cuando usted dobla esa arandela, entonces básicamente que le va a quedar es, o esta arandela no, usted coge y dobla esa cinta y le va a volver a quedar la arandela. Este es un sistema de una dimensión. Y obviamente el largo de esa arandela no es otra cosa que el perímetro de la circunferencia. O sea, si esto es una circunferencia de radio A, esto es igual a 2pi por A. Esa longitud. Por lo tanto, esto no es un sistema de dos dimensiones. Es un sistema de una dimensión con una densidad de carga lambda. Y ustedes pueden ver el cálculo debido a una arandela en el capítulo 22, que es el capítulo de campo eléctrico. Ya les digo. En el ejemplo, ese es el ejemplo 21.9. Y yo ahorita les busco el cálculo que yo lo tengo en YouTube para que ustedes lo revisen. Entonces, este sería el ejemplo 21.9. ¿Cuál es la diferencia con un sistema bidimensional, con dos dimensiones? Que la carga estaría distribuida sobre todo un disco. Si este fuese el disco, entonces la carga estaría distribuida no sobre una región pequeña del disco, sobre todo el disco. ¿Por qué es importante hacer este cálculo? Pensando en el cálculo de un plano infinito de carga, que esta mañana les enseñé que el campo eléctrico, debido a un plano infinito de carga, es constante a cualquier punto que esté a una distancia ortogonal arbitraria del plano. Porque si yo hago, por ejemplo, si digamos que creo que eso no se ve muy bien, hagámosle con este. Digamos que este disco tenga un radio de R. ¿Cierto? Esto es R mayúscula. Si ese disco tiene un radio de R y R comienza a crecer infinitamente, recuerden que yo les expliqué que cuando algo crece infinitamente perdemos la noción de forma y figura. Uno, ya no sabemos si es una circunferencia, un rectángulo, no sabemos nada. Dos, no sabemos de cuántos son las dimensiones. Eso significa que para nosotros un disco de radio infinito y un plano infinito son la misma cosa. Porque en el infinito, esto en física nosotros lo conocemos como sistemas no confinados, ¿cierto? Entonces, en el infinito, los sistemas no confinados no se distinguen entre forma y entre figura, ¿cierto? Para poder hacer eso tenemos que calcular el campo eléctrico en algún punto debido a ese disco de carga. Listo. Entonces vamos a proceder. Supongamos que, por ejemplo, yo realizo unos ejes por acá. Entonces, este va a ser, pongámosle que este es el eje Z. Y este es el eje X. Yo quiero saber, como ya esto no es
un sistema en una dimensión que es en 2 dimensiones. Yo quiero saber una porción de área, una pequeña porción de área que campo eléctrico genera en algún punto x,0 sobre el eje X. Para eso, entonces digamos que nosotros optamos por definir un pequeño disco, o no, un disco adentro del disco, ¿cierto? Y que ese disco, por ejemplo, sea de radio R minúsculo. Y variamos el radio de ese disco para que comprenda todo el disco mayor, ¿cierto? Entonces, ese blanco tampoco es que se vea ya mucho. Entonces, esto es R minúscula. Y este es el radio de este disco de acá que hemos definido. De forma tal que simplemente nosotros vamos a considerar un pequeño, digamos, un pequeño segmento de disco, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, este segmento de disco de acá. Vamos a dibujarlo con este color. Vamos a considerar este pequeño segmento de disco que tiene una área que es muy pequeña. Y como el área es muy pequeña de ese pequeño segmento de disco, vamos a decir que esto es un diferencial de área. Este pequeño segmento de disco tiene un diferencial de área, de forma tal que en ese diferencial de área hay un diferencial de carga que es igual a la densidad superficial de carga por el diferencial de área. Tal cual como lo habíamos dicho cuando estábamos analizando los diferentes tipos de distribuciones que podíamos tener. A ver. Acá, ¿cierto? Entonces acá estábamos analizando los diferentes tipos de distribuciones. Cuando es una distribución superficial, o sea, en 2 dimensiones, tenemos carga por unidad de área, ¿cierto? Ahora, obviamente, lo que nosotros queremos saber es del centro de masas de esa distribución. ¿Cuál es la distancia que hay a este punto? Obviamente, este campo que nosotros vamos a tener acá es un campo repulsivo debido a que sobre ese disco se distribuye una carga total Q. O sea que esto va a ser acá un diferencial de campo con esta componente en X y esta componente en Y. Más sin embargo, nosotros podemos notar una cosa. Para no tener que calcular 2 integrales, nosotros podemos notar que esto tiene una determinada simetría, ¿cierto? Esto tiene una determinada simetría. Por lo tanto, si yo aquí simétricamente digamos que considero otra sección como la de arriba, entonces esa sección va a estar generando en el mismo punto un campo eléctrico
igual pero con componente en Y opuesta en dirección. Por lo tanto, debido a la simetría de ese problema, las componentes en Y se van a cancelar. Y entonces nosotros simplemente vamos a obtener que el campo eléctrico queda confinado completamente en la dirección X, ¿cierto? Entonces, de hecho, no vamos a calcular la componente en Y. ¿Por qué? Porque sabemos que la resultante en Y va a dar 0. Se van a cancelar debido a la simetría del problema, ¿cierto? Con las barras de carga en una dimensión es más fácil, las integrales que quedan más sencillas. Esto es un poquito más complicado, ¿cierto? Entonces, porque esos ángulos, acá necesitamos trigonometría tridimensional, ¿cierto? Porque los ángulos que van a quedar acá, realmente el ángulo con respecto al eje X y con respecto al eje Y, que sería, por ejemplo, este eje de acá. Si estamos trabajando en un sistema tridimensional, eso no es tan sencillo de hallar. Aquí es porque estamos, digamos que esta es una componente del campo eléctrico diferencial, digamos en Z, y esta es menos la componente del campo eléctrico diferencial en Z, ¿cierto? Entonces, se cancelan, pero realmente en este punto nosotros tendríamos que hacer un plano tridimensional y mirar aquí es componentes en X, Y y Z. Para no hacer eso, si este obviamente es el eje Y, este también es el eje Y porque van en paralelo. Para no hacer eso, entonces simplemente argumentamos que por la simetría los campos se cancelan y el campo simplemente queda en la dirección X. Por lo tanto, el diferencial de campo en X va a ser la magnitud del diferencial de campo por el coseno de teta, el ángulo que forma ese sí, este con este de acá. O sea, este mismo ángulo de acá. Y como sabemos que esto es un disco de radio teta, perdón, de radio R, por lo tanto, la distancia del punto de origen a cualquier punto de su radiocircunferencia es R. O sea que realmente el triángulo que se forma acá es un triángulo del lado R por acá, del lado X por acá, y este de acá, entonces, digamos que sería, como ya utilizamos ahí el R minúscula, R mayúscula, entonces acá vamos a utilizar un R mayúscula prima, ¿cierto? Que sería igual a X al cuadrado más R minúscula al cuadrado. Todo entre raíz. ¿Listo? Bueno. Ese coseno de teta ahí, por lo tanto, el coseno de este ángulo es igual a R minúscula sobre la raíz de X cuadrado más R cuadrado. Así que el diferencial de campo en X quedaría como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por el diferencial de carga sobre R' al cuadrado por R minúscula sobre la raíz de X cuadrado más R minúscula al cuadrado, ¿cierto? Y simplemente calculamos el campo en X sin ningún inconveniente, ¿cierto? Porque sabemos que los campos en las otras direcciones se van a cancelar por la simetría del problema. Entonces, diferencial de campo en X es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por dq, pero dq es ¿quién? Dq es sigma por diferencial de área. Dividido r cuadrado más x al cuadrado por r sobre la raíz de x cuadrado más r al cuadrado. Pregunta hasta ahí. No, señor. Bueno,
Entonces, ahora, para no tener que utilizar coordenadas polares, vamos a hacer una cosa. ¿Cuál es el área de una circunferencia? Área de una circunferencia. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el área de una circunferencia? Pi por R al cuadrado, ¿no? ¿Quién contestó? Darcy. Bueno, sí. Pi por R al cuadrado de acá. Entonces nosotros derivamos esa área con respecto a R. La derivada del área con respecto a R es igual a 2pi R. O sea, básicamente el perímetro. De acá nosotros podemos decir, entonces el diferencial de área es igual a 2pi por R por dr, ¿cierto? Y esto lo podemos reemplazar acá. Otra cosa que uno pudiera decir es, como les dije, si nosotros, por ejemplo, fuéramos a hacer uso de coordenadas esféricas, de coordenadas polares, en coordenadas polares el diferencial de área se puede calcular así. Supongamos que nosotros tenemos una sección de área muy pequeña acá. ¿Cierto? Y obviamente esta es la circunferencia que nosotros habíamos dibujado ahorita. De radio R. Por lo tanto, ese es el radio R. Este pequeño incremento de acá lo va a llamar dr, ¿cierto? Y este ángulo de acá, con respecto al eje X, lo va a llamar teta. Por lo tanto, este pequeño incremento angular lo va a llamar de teta. O sea que esto es algo así. Si yo saco esto de acá y le coloco una lupa, esto es como un arco. Esta dimensión de acá es de R. Y el ángulo que sustenta este arco de acá, esto es como un arco que está sustentado por un ángulo diferencial de teta. Por lo tanto, la longitud de ese arco, recuerden que la longitud de un arco es el radio al que está sustentado el arco multiplicado por el ángulo que lo sustenta. O sea que esto de acá sería R por d teta. Por lo tanto, el área de toda esta sección de acá, que sería como un área rectangular, o ese diferencial de área simplemente sería igual a ¿quién? Sería igual a R por d teta por dr. Pero entonces este diferencial de área viene en términos de teta y R. Para yo dejarlo solo en términos de R como lo tengo acá, entonces voy a integrar esta fórmula en coordenadas polares. Integro esto, ¿cierto? En ambos lados, pero con respecto a teta. Y teta, como teta viene desde el eje X y da la vuelta así. O sea que teta va de 0 a 2pi. O sea que esto es igual a
R de R por la integral de 0 a 2pi de teta. Esa integral de 0 a 2pi de teta simplemente es 2pi. Y la integral por acá con respecto a R solamente vamos a conservar el área que depende de R. Por lo tanto, el diferencial de área que solo depende de R es 2pi R por dr. Entonces, esta es la forma de hacer esto en coordenadas polares, ¿cierto? Es importante, digamos que es importante tener ese conocimiento. Y nos da lo mismo que acá, ¿cierto? Simplemente que acá evadimos el uso de coordenadas polares utilizando este artificio. Pero esto no se puede utilizar siempre. Por eso es que es mejor comenzar a aprender coordenadas polares para que lo podamos hacer en polares. ¿Cómo sería en polares? El diferencial de x, que es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por sigma diferencial de área, ¿cierto? Sobre r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios por r. Si esto estuviera, por ejemplo, en coordenadas polares, dame un segundo. X por... Dios mío, me equivoqué aquí en una cosa. En esta fórmula de acá. Ese coseno de teta no es R. Eso sería el seno, sino que es X, porque es el adyacente. Yo sí decía que me faltaba un X por ahí. Entonces, esto es X acá. Esto aquí no es R, sino que esto es X. Y esto aquí no es R, sino que obviamente es X. Listo. Entonces esto queda como X por sigma sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Quién es el diferencial de área en polares? R por d teta por dr. O sea que tenemos dos diferenciales. Y aquí hemos planteado el problema diferencial perfectamente para que tengamos dos diferenciales, ¿cierto? Aquí cuando sacamos ese elemento de área, que es el que genera campo eléctrico, le sacamos el diferencial de área usando argumentos netamente geométricos, ¿cierto? Y obtuvimos el diferencial de área en coordenadas polares. Eso lo podemos hacer también después, si nos queda tiempo, si no, a ustedes les toca estudiarlo en alguno de los videos. Entonces esto es r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Obviamente para yo obtener el campo eléctrico en x, como tengo acá dos diferenciales, entonces acá voy a integrar con respecto a teta de 0 a 2pi, ¿cierto? Y ese r minúscula, si nosotros vemos en la gráfica, ese r minúscula va desde 0 hasta el radio del disco, que es R mayúscula, ¿cierto? Esto es X sigma sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a 2pi de teta, integral de 0 a R mayúscula de R sobre R cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. Este de acá da simplemente 2pi, ¿cierto? Entonces, y por lo tanto, ¿esto cómo queda? Esto queda igual a 2pi sigma X sobre 4pi epsilon sub 0, ¿sí o no? O sea que se va el 2pi con este 4pi. Ahora por la integral de 0 a R, de R sobre R cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. De acá, esto es igual a sigma X sobre 2 epsilon sub 0. Esta integral la hacemos de esta forma. U es igual a R cuadrado más X cuadrado. Du es igual a 2X por dx. O sea que queda, acá esto queda du, perdón, 2R, ay Dios mío bendito. Dos R por dr, ¿cierto? O sea que R de R queda du medios.
R cuadrado más X al cuadrado, entonces sería, pues esto sería U a la 3 medios. Ya tenemos todo fácil para calcular, faltan los límites. Cuando R minúscula es igual a R mayúscula, entonces U es igual a R mayúscula al cuadrado más X al cuadrado. Y cuando R minúscula es igual a 0, entonces U simplemente es igual a R a X al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ya que podemos integrar esto, entonces esto como nos queda que esto es sigma X sobre 2 epsilon sub 0 por la integral de X al cuadrado más R al cuadrado de 1/2 de du a la sobre U a la 3 medios, o sea que esto queda du por U a la menos 3 medios. O sea que esto es igual a sigma X sobre 2 epsilon sub 0 por 1/2 de U a la menos 3 medios más 1 dividido menos 3 medios más 1 entre X cuadrado y X cuadrado más R cuadrado. Se va este 1/2 con este menos 3 medios más 1, que es menos 1/2. Ese menos que queda ahí, esto nos quedaría un signo menos, cambiemos los límites. O sea que esto es sigma X sobre 2 epsilon sub 0, ¿cierto? Este queda U a la menos 1/2, o sea, 1 sobre U a la 1/2, entre X cuadrado más R cuadrado y X cuadrado. Esto es sigma X sobre 2 epsilon sub 0 factor T, 1 sobre X menos 1 sobre la raíz de R cuadrado más X cuadrado. Ese es el campo eléctrico en X, ¿cierto? Ahora que ya hemos hallado una expresión para el campo eléctrico en X, para un disco es sigma X sobre 2 epsilon sub 0, que multiplica a 1 sobre X menos 1 sobre la raíz de R cuadrado más X cuadrado. Ahora es tiempo de pensar en el disco o en el plano infinito de carga. ¿Cómo hacemos eso? Tomando el límite cuando R tiende a infinito. Cuando R tiende a infinito acá, ese disco se vuelve infinitamente grande y no lo podemos distinguir entre un disco y un plano, ¿cierto? Porque recuerden, para sí ya queda como un sistema no confinado, ¿cierto? La carga no está confinada por nada porque se expande infinitamente sobre la geometría. Los sistemas no confinados pues pierden noción de forma y figura, o sea, ya no hay noción de espacio ni de dimensiones. O sea que para el plano infinito, de carga, entonces básicamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos que el campo eléctrico es igual al límite cuando R tiende a infinito de sigma X sobre 2 epsilon sub 0, ¿cierto? De el 1 sobre X menos 1 sobre la raíz de R cuadrado más X cuadrado. Si R es muy grande, si R es infinitamente grande, R sobre X, básicamente que es sumamente pequeño. Pero entonces seguiríamos teniendo que 1 sobre R compite con 1 sobre X, ¿cierto? Entonces básicamente ese 1 sobre R es muy pequeño haciendo esto 0. Por lo tanto esta X se va con esta X. Y para el plano infinito de carga, el campo eléctrico es igual, como les había yo dicho esta mañana, sigma sobre 2 epsilon sub 0. Es decir, para el plano infinito de carga, esto es constante.
O sea, si yo tengo aquí una lámina infinita de carga, como les había mostrado esta mañana, esta lámina infinita de esta lámina infinita de carga emanan campos eléctricos en dirección normal. Esta es una dirección normal al plano, como ustedes pueden ver acá. Cuando dibujamos los ejes, si este es el eje Y, entonces este disco es como si estuviera en el plano ZY, ¿cierto? Y el campo eléctrico lo estamos calculando sobre el eje X, que es ortogonal al plano ZY. O sea que los campos eléctricos son ortogonales a esta lámina infinita de carga. Van en esta misma dirección, son de magnitud constante, ¿cierto? Entonces, obviamente, toda superficie que usted coloque acá y que no tenga carga encerrada, el único flujo a través de esa superficie va a ser el flujo que viene del plano infinito de carga que va entrando a la superficie por esta cara lateral y sale por esta otra cara lateral. O sea, las líneas que entran son iguales a las líneas que salen sobre esa superficie. O sea, el flujo eléctrico a través de la superficie es cero. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, señor. No, señor. Bueno, Profe, ese problema del disco de carga y del plano infinito de carga, como yo se los hice, ahí está especificado en la siguiente sección del capítulo 21. Yo se los hice como el libro de electromagnetismo de Szymanski, digamos, plantea. Nosotros esto lo podemos hacer con una integral doble y no es tan difícil. Obviamente ahí calculamos una integral doble en coordenadas polares, pero esa integral sobre teta es seguramente sencilla de hacer, ¿cierto? Más complicado hubiera sido, por ejemplo, esto otro. Usted, por ejemplo, tiene el eje Z. El eje Y. Y supongamos que usted tiene un plano de dimensiones infinitas en el eje, en el plano XY. Este plano de carga que estoy dibujando acá, este plano tiene dimensiones infinitas. Pero primero, yo voy a asumir que este plano de acá realmente mide L por L. Y después tomo a L cuando tiende a infinito. Digamos que yo acá tengo un diferencial de área en coordenadas cartesianas. Y me pregunto, este diferencial de área de acá, que es igual a de X por dy, que contiene un dq tal que dq es igual a sigma por dA, ¿qué campo eléctrico produce a una distancia z del origen de coordenadas?
Por lo tanto, si esto es una distancia R mayúscula, el diferencial de campo eléctrico, básicamente que es una integral doble entre, por ejemplo, si eso mide L, es menos L medios a L medios menos L medios a L medios de una cosa K sobre R al cuadrado, ¿cierto? Esta es otra forma de hacer este problema. Si a alguien le interesa saber cómo se hace ese problema por este método, por favor me avisa y yo planeo hacer esto para el día de mañana. O no lo planeo, simplemente lo hago el día de mañana y ya. Entonces, ahora lo que nosotros quisiéramos hacer, a ver, no nos queda mucho tiempo, es con ese plano infinito de carga, analizar ahora sí la evaluación de esta integral doble. Y para eso, vamos a considerar un cubo y sus 6 caras. Espera un momentico. Ahí tenemos las 6 caras del cubo, ¿cierto? Y nosotros tenemos aquí un plano infinito de carga que está emanando campo eléctrico en esta dirección de este eje, que es la dirección Y, ¿cierto? O sea que en este caso tomamos, recuerden que los ejes son arbitrarios, esta como la dirección y obviamente lo que vamos a ver es que ese campo eléctrico va a entrar por esta cara, entra por esta cara de acá, y va a salir por esta cara de acá. Entonces, si nosotros hacemos este análisis así más o menos empírico, nosotros podemos ver que el flujo eléctrico es 0. Pero hay una forma de ver eso. Y es recordando los diferenciales de Ari. Esta es la cara inferior. Y esta de aquí va a ser la cara superior. Ahí tenemos 4 caras. Pero nos queda faltando la cara frontal y la cara posterior. Esa cara posterior que ustedes la ven ahí atrás, la podemos pintar así. Y nos falta ahí la cara frontal, ¿cierto? Eso significa que la integral de superficie la podemos dividir. Esta es una superficie cerrada porque acota un volumen. Pero ahora que nosotros queremos integrar sobre cada cara, entonces podemos, con esa integral, decir que la integral de E punto de A sobre S es igual a la integral doble, ya no cerrada, sino abierta porque simplemente es un plano, sobre la cara frontal de E punto de S.
más la perdón, E punto de A, más la integral doble sobre la cara posterior de E punto de A. Obviamente, si este campo va en dirección Y, el diferencial de área sobre esta cara, que está definida en un plano YZ, va a ir en dirección X positiva. Por lo tanto, como estaba en dirección X y el campo eléctrico va entrando en dirección Y, el producto punto entre E y el diferencial de área cero en esa cara, porque son ortogonales. O sea que este producto es cero debido a la ortogonalidad. Y ustedes pueden mirar en la cara posterior también. En esta cara, por ejemplo. Esta es la cara posterior. ¿Cierto? Ahí se ve bien que es como una cara posterior, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está en la parte de atrás. Entonces, esta cara posterior tiene un vector diferencial de área que también va saliendo, pero en dirección menos X. O sea, esto es diferencial de área en dirección menos X. Y el campo eléctrico va entrando en dirección Y. Por lo tanto, el flujo también es cero. Porque el producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área es cero. Porque son ortogonales. De esta misma forma podemos aplicar esa lógica a otras caras también, que de hecho lo vamos a hacer, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, fácilmente pueden hacer una en este momento, vean. Esta queda muy fácil. Acá, como son 6 caras, entonces tenemos que dividir esto en 6 integrales. Esto no es, acá me equivoqué, esto no es una integral. Sobre una superficie cerrada. Simplemente es una integral doble sobre la superficie abierta. Ahora tenemos acá más la integral doble sobre sobre S superior de punto de A más la integral doble sobre S inferior de punto de A. Esta sale fácil, vea. El vector de área de S inferior es este de acá, que va en dirección Z. O sea, este es el vector de área en dirección menos Z. Y este de acá sería un vector de área en dirección Z. Pero el campo eléctrico va en dirección Y. O sea que entra ortogonal a este. Y aquí también va en dirección Y. Entra ortogonal a este. Otros productos puntos que dan cero. Ya acabamos este ejercicio que ya van las 4. No nos queda nada. Ahora, si consideramos qué caras nos falta la cara lateral. Esta cara lateral derecha, por ejemplo, del cubo,
Esta es la cara lateral derecha del cubo. Y esta de acá, a ver, va a ser la cara lateral izquierda esta. Entonces ahí se nota que es la cara lateral izquierda y la cara lateral derecha, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Entonces acá vamos a tener un vector, en este caso, un vector diferencial de área en dirección Y positiva. Y acá vamos a tener un vector diferencial de área en dirección Y negativa. Cuando nosotros sacamos el producto punto con el campo eléctrico producido por esta lámina de carga de acá, el campo eléctrico entra por la cara izquierda, más sin embargo el vector de área sale de la cara izquierda, porque por definición el vector de área sale. Por lo tanto, el producto punto entre estos dos es lo siguiente. Producto punto entre E y el vector de área en dirección menos Y es igual a la magnitud de E por la magnitud del diferencial de área en dirección menos Y por el coseno de teta. Pero teta es 180 porque son antiparalelos. O sea que esto es menos 1. Por lo tanto, aquí más la integral doble sobre la cara lateral izquierda de E punto de A. Esto es igual a ¿quién? Esto es igual a menos, porque son antiparalelos, el valor del campo por D a Y, que es la misma magnitud. La magnitud para D a Y es la misma magnitud que para D a menos Y, ¿cierto? Ahora, estos dos, el campo eléctrico sale paralelo por esta cara. Por lo tanto, el producto entre esos dos es positivo y simplemente es E por D a Y. O sea, más la integral doble de punto de A por la cara lateral derecha. Y esto es igual a E por D a Y. Entonces, E por D a Y se va con menos E por D a Y y esto da 0. Así es como se calculan estas integrales sobre la superficie que en este caso no tiene carga encerrada. Por eso esa integral da 0. Si tuviera carga encerrada, no daría 0. Pues yo creo que hemos avanzado bastante en el tema de ley de Gauss. Llevamos unas cuantas diapositivas ahí. Mañana llegamos a las 100 diapositivas, Dios mediante. Y yo creo que es suficiente.